atentos porque cambiamos totalmente de tema. Hoy vamos a hablar acerca de los mitos sobre los impuestos. Atentos, por favor, evitemos cualquier tipo de problema porque la información, sin duda alguna, es la llave del éxito, ¿no? Frente a nuestras finanzas, a que todo esté en regla. Para poder abordar este tema, hoy tenemos un excelente profesional. Él es Williams Quina, especialista en consultoría empresarial y auditoría, socio y gerente de RGW Perú. Él ha sido además presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de Calidad de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Además, presidente del Comité Técnico de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Tiene más de 15 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos y director además de la Fundación Gobierno y Empresa, así como autor de diversos artículos y publicaciones también en materia de contabilidad y auditoría. Así es que con toda esta vasta experiencia va a instruirnos hoy frente a este tema y, por supuesto, como bien ya lo dije, la información, el conocimiento es la llave del éxito. Así es que hoy vamos a conocer un poquito más sobre los mitos que existen frente a los impuestos. ¿Cómo estás, Williams? Bienvenido a Nuevo Día Magazine. Gracias por acompañarnos. Hola, Fiorella, ¿qué tal? Un gusto. Para mí es un honor estar aquí, muy feliz de acompañarlos y justamente hablar sobre un tema de interés y que es muchas veces discutido, mito. Confundimos lo que es mito con una verdad, ¿no? Y es justamente lo que queremos compartir con el público oyente, ese empresario, ese emprendedor, esa persona de a pie que busca conocer un poquito más sobre la legislación tributaria y hacer negocios en Perú correctamente. Exacto, no irnos siempre por la formalidad, es importante. A raíz de la pandemia descubrimos, bueno, un secreto a voces, pero ya con cifras, cuánta informalidad existe en nuestro país, y eso también nos ha limitado muchos apoyos que se dieron, etcétera, y eso también conlleva muchas veces a muchos problemas tributarios también, ¿no? Siempre está la ley del más vivo, no echa la ley, echa la trampa, pero es importante estar en regla, Williams. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y de hecho, recordemos que en el Perú es una relación de 80-20. El 80% de los negocios corresponde a este sector de emprendedores, mientras que el otro 20% corresponde a las grandes empresas. Por eso es importante difundir estos temas. Y justo hoy día quiero compartir 4 mitos que me parecen importantes compartirlos con ustedes, que se encuentran desde el otro lado de la pantalla, y son los siguientes. Todos los impuestos son altos. Muchas veces decimos y hablamos eso. ¿Será cierto o no? Pensamos también, los pequeños contribuyentes no tienen obligaciones tributarias. También pasa eso y justamente a veces lo confundimos. Un tercer mito que también quiero conversar el día de hoy es: los impuestos solamente benefician al gobierno. ¿Será cierto? ¿Es así? Creemos y muchas veces discutimos sobre esa base. Y el último: si evito impuestos, no pasa nada, ¿no? Hablemos sobre los primeros 2 mitos y avanzamos 2 en 1. Recordemos, hablar de un mito significa escuché algo, pero la pregunta es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, para hablar del mito de si todos los impuestos son altos y si los pequeños contribuyentes tienen obligaciones, tenemos que hablar de un tema importante que es la formalización o la formalidad. Recordemos, así como nosotros tenemos un DNI de 8 dígitos para poder decir soy un ciudadano que tiene derechos y obligaciones, en el ámbito tributario en nuestro país tenemos que tener un número de 11 dígitos que se llama RUC. Este RUC nos permite también ejercer derechos y también cumplir obligaciones. Pero en este mundo empresarial a veces solamente escuchamos sobre que los negocios tienen que pagar impuestos. Y les explico un poquito en qué consiste esto. Cuando nosotros ya tenemos un RUC de 11 dígitos, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tipo de obligación tributaria voy a efectuar. Y en este mundo existen 5 categorías de impuestos, ¿ya? Donde la más conocida es la de renta empresarial, que es la muy famosa tercera categoría, ¿de acuerdo? Entonces todos creemos que cuando empezamos a trabajar vamos a pagar renta empresarial y que esto es altamente costoso, es complicado, es complejo, pero el empresario, el emprendedor, tú,
emprendedor de a pie, tienes que conocer lo siguiente. No solamente existe esta tercera categoría como tal, existen 4 regímenes tributarios que tú tienes que conocer y que ciertamente la tributación en nuestro país está diseñada de una forma gradual para pagar impuestos de a pocos. Y eso es lo que quiero compartir brevemente en este espacio. Tenemos 4 regímenes tributarios, donde el más conocido y famoso es el muy conocido RUS, ¿no? Donde ese empresario de una bodega dice, yo solamente compro y vendo productos y ¿qué hago con esto, no? ¿Cuánto tengo que pagar de impuesto? Entonces es simple, si tú tienes ingresos o compras por hasta 5.000 soles, lo único que tienes que pagar, recuerda, son 20 soles. Y si superas los 5.000 y llegas hasta los 8.000 soles, tienes que pagar tus 50 soles. Williams pregunta, ¿eso es todo lo que tengo que hacer? Sí, es tu única obligación tributaria, pagarlo y declararlo mensualmente y ya eres parte de este mundo formal. ¿Qué pasa si es que vendo más de 8.000 soles? Bueno, tienes un segundo régimen que también tienes que conocer para que esta idea de que todos los impuestos son caros, son altos, pues las vayamos desmitificando. Y tenemos un segundo régimen que se llama régimen especial del impuesto a la renta, el más conocido como el RER. Este régimen, en esencia, para que lo tengas claro con breves palabras, son para todos aquellos que venden hasta 525.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? En sencillas palabras, pagas tu IGB y pagas un 1.5% de tus ingresos mensuales. No tienes que llevar contabilidad, no tienes que contratar otros servicios, es solamente la única obligación en términos tributarios, más allá de tu registro de compras y ventas. ¿Ok? Entonces, mira, hasta ahí tenemos 2 regímenes tributarios que todo empresario, emprendedor tiene que tenerlo claro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si vendo más de 525.000 soles? Pues existe ya un tercer régimen llamado régimen MIPE tributario, que desde el año 2017 entró en vigencia. Y este régimen pues es un poquito más, digamos, trabajoso, pero existe con ciertos beneficios tributarios, como por ejemplo, el IGB sí o sí tiene que pagarse, pero también hablamos de un impuesto a la renta. Recuerda que el impuesto a la renta es el impuesto que grava o que se paga sobre lo que ganamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este régimen paga un 1% mensual y un 10% anual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso es beneficioso? Claro que es beneficioso. Entonces, va siendo gradual este impuesto que pagas tú, empresario, si es que superas los 525.000 soles y no superas las 1.700 UITs, que son más o menos 8 millones anuales. ¿Qué pasa si vendo más que eso? Pues tienes el ya conocido desde toda la historia, el régimen general, el impuesto a la renta, el llamado REG, donde ahí sí tienes que pagar el 29.5%. Entonces, en resumen, fíjate, 29.5% versus un 10%, versus un 1.5% y una cuota de 20 a 50 soles, hay un crecimiento gradual de acuerdo a cómo va evolucionando tu negocio. Entonces, respuesta, ¿es un mito o es una verdad que los impuestos son altos en el país? Es un mito. Es un mito definitivamente, porque hay varios tipos de regímenes donde los emprendedores pueden acogerse. Pero ¿qué pasa? Que no lo conocemos. No se difunde. Creemos de que todos estamos en el mismo saco, como se dice, ¿no? Las grandes empresas, los emprendedores, y definitivamente, como bien nos lo explicas, Williams, no es así, no es según los ingresos que tú vas a ir teniendo. Exactamente. Y a veces desconocer esto promueve la informalidad. El no querer acercarnos a ese mundo de la formalidad porque creemos que es costoso y que nos trae problemas, pero va de a pocos, ¿no? Muy al margen de los cambios de las políticas del gobierno. Esa es la realidad de hoy. Hoy, octubre de 2024. Esa es la realidad de los impuestos en el país. Y se los explico de esa forma puntual para que lo entienda justamente este empresario de a pie, este emprendedor de a pie. Entonces, ya hemos respondido dos mitos. El segundo mito era, ¿hay obligaciones para los pequeños contribuyentes? Sí, pero van de acuerdo a su tamaño y a su crecimiento. ¿Qué hay de los otros 2 mitos? ¿Cuáles eran? Recordemos, los impuestos solo benefician al gobierno. Eso también es importante analizarlo y tenerlo claro. Cuando nosotros caminamos, venimos por una pista, ¿cierto? Cuando viajamos, vamos por una carretera.
Cuando nos enfermamos vamos a un hospital, vamos a una posta médica, entre otros. ¿A qué le llamamos eso? Servicios al ciudadano, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para poder manejar, para poder gestionar? De los impuestos que pagamos. Recuerda tu amigo, recuerda tu empresario, cuando nosotros compramos y exigimos un comprobante de pago, ya estás pagando un impuesto. Y eso permite que existan justamente servicios al ciudadano, salud, transporte, entre otros. Entonces, hay una crítica definitivamente a la forma en cómo se ejecuta el presupuesto público, pero también hay un presupuesto asignado a cubrir las necesidades de la población. Entonces, no es cierto tampoco de que solo el gobierno es el principal beneficiado. No, en realidad es el pueblo, ¿no? Las personas. Y por último, el último mito era, y creo que es el más importante y el que va a dar mucho que hablar y no va a alcanzar el espacio para hablar de todo, es los pequeños contribuyentes, era si evitamos impuestos, no pasa nada. No pasa nada si es que no haces tu declaración, si es que ganas ingresos. Irnos por la informalidad. Echa la ley, echa la trampa, la ley del vivo, Williams. Sí, y yo lanzo este tema sobre incremento patrimonial no justificado. ¿Qué pasa? Se los comento en breve, ¿no? Seguramente a muchos les ha llegado notificaciones de SUNAT a sus buzones donde dice, oye, ¿qué pasa? Tú tienes más ingresos de lo que has declarado. Y a veces, en corto, usamos nuestra billetera electrónica, el Yape, el Plin, para poder pagar entre amigos, para poder hacer pagos del negocio, de la empresa, mezclamos nuestra vía personal con el negocio. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es generar un pequeño registro en el sistema financiero donde decimos que estamos generando ingresos. Cuando no es un ingreso nuestro, simplemente es un flujo de intercambio, pero que se puede tomar como ingreso. ¿Y quién lo toma así? La administración tributaria. Es como que mientras más pagos hago yo por Yape, significa ingresos que tengo, pero realmente no he ganado en planillas, no he ganado vía recibo por honorarios, no he generado una venta declarada. Tengamos cuidado con esos detalles porque puede generar este tipo de observaciones. Llevado al mundo empresarial, pues existen sanciones que en nuestro ordenamiento jurídico pues van desde una multa de un UIT, más de 5.000 soles, van desde intereses, van desde comisos de bienes, embargos de cuentas e inclusive delitos tributarios, donde pueden afectar justamente la situación de la persona. Entonces tengamos cuidado porque sí existen efectos de evitar impuestos. Más que evitar, esa es la evasión tributaria. Ojo, ojo por favor, acá no hay la ley del vivo porque podemos meternos en un problema bastante complicado. Siempre es bueno ir por la formalidad y hoy ya Williams nos ha dado pues toda una cátedra de estos importantes, ¿no? Y principales 4 mitos de tantos que existen y seguramente a medida que pase el tiempo Williams seguirá visitándonos y trayéndonos más información tributaria y por supuesto para que todos tengamos el éxito a través de esta información. Claro que sí. Vamos con los consejos finales para nuestro público, Williams. Por supuesto. Los consejos son, no tengamos miedo de ingresar a este mundo de la formalización. Aprovechemos los beneficios, pero con un asesoramiento, con un conocimiento previo como el que se ha intentado plantear el día de hoy en estos minutos, ya que nos trae beneficios, uno, de hacer que un país como el nuestro crezca, porque sin el aporte de impuestos, nuestro país no va a tener un fondo suficiente para poder desarrollarse. ¿Y por qué no lograr un país desarrollado, ¿no? Y el otro es acercarnos a oportunidades de crecimiento a través de financiamientos, de proyectos que hagamos, entre otros, y poder también hacer nuevos negocios a través de la formalización. Así que siempre busquemos un poquito más de cultura y arriesguémonos a salir adelante. Ese sería el consejo de mi parte. Muchísimas gracias, Williams. Y para toda la gente que necesite ya tener una asesoría personalizada contigo, coméntanos un poquito el trabajo que realizas. Claro que sí. Nosotros efectuamos asesoría y consultoría empresarial en distintos ámbitos, la parte tributaria, que es un tema que hemos hablado el día de hoy, también en temas contables, temas financieros, a la empresa, a la pequeña y también orientada a la gran empresa en términos de auditoría y asesoría especializada. Así que si alguno de ustedes desea comunicarse, seguramente van a poder visualizar los contactos para poder hablar con nosotros
con todo gusto, y la primera consulta siempre la hacemos de manera gratuita. Ay, excelente, Williams, y tal cual, ahí en pantalla está apareciendo el número de contacto, redes sociales, dirección y toda la información que necesitas, así es que ya sabes, vámonos siempre por la formalidad para evitar problemas. Gracias por acompañarnos, estuvo con nosotros Williams Quina, especialista en consultoría empresarial y auditoría. Nos vamos a la pausa, volvemos con más para ti.